¿Qué tal, alumnos de sexto E? Un fuerte saludo a todos. El día de hoy iniciamos un proyecto nuevo. Vamos a hablar sobre las cartas de opinión, su estructura, diferencias con las cartas personales y bueno, sin tanto rollo, vamos directo al tema. Comenzamos. Bueno, pues iniciamos esta práctica docente número 9 en la página 110 de nuestro libro de texto, en la que se nos presenta de inicio el propósito de esta práctica, el cual consiste, bueno, en escribir cartas de opinión para en algún momento publicarlas. La página 111, el libro nos lleva a recordar cómo es que acabamos de, por cierto, nosotros escribir una carta personal que se caracteriza por un lenguaje informal, dado que se la escribimos a un familiar. Tenemos libertad para escribir, para contarle, en el caso de nosotros, pues decidimos contarle lo que habíamos hecho en este periodo vacacional. Sin embargo, no todas las cartas tienen esa informalidad. Hay cartas a las que se llama cartas de opinión y deben de escribirse en un lenguaje más formal. Estas cartas de opinión sobre algún tema en específico, el autor opina sobre el tema que a él le interese, buscando convencer a quienes leen su carta. Es decir, no va dirigida a un solo destinatario, no va dirigida a una persona, sino a un grupo de personas. Así que ya notaste que esa es una diferencia, pero no es la única. Entre las cartas formales o cartas de opinión y las cartas informales o cartas personales, como la que nosotros enviamos a un familiar, pues también hay diferencias en cuanto al propósito, es decir, se escriben para diferentes cosas. Su estructura, el cómo están formadas, también ahí encontramos diferencias. Por ejemplo, en el lenguaje de la carta personal o informal, pues es más sencillo, es más simple, con palabras muy comunes entre las personas a la cual, en este caso, entre el destinatario y la persona que le escribe y el remitente o el autor de la carta. Pero en una carta de opinión tiene que usarse un lenguaje pues mucho más técnico, es decir, un lenguaje que sea o que se relacione con el tema que se eligió, del cual se eligió opinar. Así que aquí tenemos esta página, la 111, en donde nos mencionan algunas diferencias. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Bueno, vas a recordar primero la carta que ya escribiste. Ese no es un gran trabajo, pues está fresquecita en nuestra mente, pero también vamos a leer este ejemplo, esta carta que está en la página 112 y es una carta de opinión sobre el calentamiento global. Está tomada de una publicación hecha en el país de Guatemala el 11 de abril del 2007 y si notas, inicia con el tema o con el título sobre el calentamiento global y empieza el autor a escribir su opinión sobre este tema. Finalmente aparece su rúbrica o su firma y nada más. Si te diste cuenta, ya hay diferencias entre esta carta de opinión y la carta personal que tú acabas de elaborar, ¿verdad? Bueno, pues espero que las hayas encontrado, que medites en ella, que las encuentres, que pienses y finalmente tu trabajo es en el cuaderno escribir la respuesta a estas preguntas. ¿La carta abordó los temas que indica el título? ¿Sí o no? ¿Qué recomienda el autor para frenar el calentamiento global? Y listo. Es todo lo que vas a responder para iniciar este pequeño proyecto. Cualquier duda, sabes, por WhatsApp. Hasta pronto.